La elegante nave espacial plateada se deslizó silenciosamente a través de la atmósfera de la Tierra. Su avanzada tecnología de camuflaje la hacía invisible tanto para los ojos humanos como para los radares. En su interior, Sor Catala, una joven antropóloga del lejano planeta Lumina, sintió que su corazón se aceleraba con anticipación después de años de preparación y meses de viajes interestelares. Finalmente estaba a punto de poner un pie en el misterioso planeta azul, que había capturado su imaginación desde la infancia. Los grandes ojos almendrados de Sara con sus ojos, que brillaban como ópalos, escanearon el paisaje que se acercaba. Los exuberantes bosques verdes dieron paso a colinas onduladas y luego a los patrones geométricos de la civilización humana. La IA de la nave los guió hacia un lugar de aterrizaje aislado en las afueras de una ciudad estadounidense de tamaño mediano. Cuando la nave aterrizó, Sara respiró profundamente. Su piel escamosa cambió de color ligeramente con sus emociones en un remolino de emoción y nerviosismo. Revisó su apariencia en la superficie reflectante de la nave una última vez. El generador de disfraz holográfico zumbó suavemente, proyectando la imagen de una mujer humana sobre su verdadera forma. No era perfecta. Mantener la ilusión de gestos humanos requeriría concentración constante, pero le permitiría moverse entre las especies dominantes de la Tierra, sin ser detectada. Sara salió al suelo de la Tierra por primera vez. Sus tentáculos sensoriales temblaban bajo el holograma, mientras analizaban el aire, la atmósfera. Era más espesa que luminosa, rica con olores desconocidos, y una cacofonía de sonidos en la distancia. Podía escuchar el zumbido de los vehículos y los débiles ecos de voces humanas. ¿Recuerda tu misión? Sora murmuró para sí misma en su lengua materna una serie de clics melódicos y silbidos. Observa, analiza, y bajo ninguna circunstancia interfiere la joven. Alienígena comenzó y su viaje hacia la ciudad, sus pasos vacilantes al principio, pero ganando confianza a medida que se ajustaba. A la gravedad de la Tierra su misión era sencilla: pasar un año terrestre viviendo entre humanos, estudiando sus culturas, comportamientos y estructuras sociales. Era una tarea de ensueño para cualquier antropólogo XO. Pero Sara sabía que había mucho en juego. Su gente, los Luminanos, estaban considerando abrir una negociación diplomática. Relaciones con la Tierra, su investigación jugaría un papel crucial en determinar el futuro de las relaciones entre especies. Mientras Sor se acercaba a las afueras de la ciudad, ella se encontró con sus primeros humanos, un corredor y su perro que salían a correr por la tarde. Ella se tensó, temió que su disfraz fallara, pero el hombre simplemente asintió cortésmente mientras pasaba. El alivio de Sara era palpable. Había estudiado el comportamiento humano extensamente, pero la teoría y la práctica eran mundos. Aparte, la ciudad en sí era una sobrecarga sensorial para Sara. Los edificios imponentes, el flujo constante de tráfico, la gran cantidad de humanos que hacían sus vidas diarias era simultáneamente emocionante y abrumador. Se dirigió a un apartamento preestablecido, asegurado a través de una red compleja de conexiones fuera del mundo, y colaboradores, con base en la Tierra, que sabían la verdad sobre la vida extraterrestre. Mientras caía la noche, Sura estaba de pie junto a la ventana de su pequeño apartamento mirando las luces de la ciudad. La belleza de esto la impresionó profundamente en Lumina. Las ciudades eran lugares eficientes, estériles, pero aquí había una vitalidad caótica que despertó algo dentro de ella. Durante las siguientes semanas, Sara se sumergió en sociedad humana. Ella visitó parques, museos y centros de entretenimiento, siempre observando, siempre aprendiendo. Se maravilló de la diversidad de apariencias y culturas humanas tan diferentes de la homogeneidad de su propia especie. Un día, mientras la gente observaba en una concurrida plaza, Sura notó a un artista callejero, un joven con rastas, tocando una guitarra. La música la cautivó en Lumina. El arte era apreciado por su precisión matemática, pero esto era emoción cruda, traducida al sonido. Se encontró balanceándose al ritmo, una sonrisa se extendió por su rostro holográfico. El guitarrista la notó y le guiñó el ojo, haciendo que los corazones de Sora revolotearan inesperadamente. Esta simple interacción, este momento de conexión con un completo extraño,
no se parecía a nada en la cultura luminana. Era espontáneo, emocional, completamente humano, a medida que las semanas se convertían en meses. Los informes de Zora a Lumina se volvieron más detallados, más apasionados. Describió el arte humano, la música, la literatura y la compleja red de relaciones humanas. Pero más que eso, trató de transmitir el inefable espíritu de la humanidad, su resiliencia, su creatividad, su capacidad tanto para la gran bondad como para la terrible crueldad. Lo que Sara no se dio cuenta, no pudo darse cuenta, fue que su tiempo en la Tierra la estaba cambiando con cada día que pasaba. Se encontró no solo observando a la humanidad, sino comenzando a comprenderla, a empatizar con ella y tal vez, aunque no se atrevía a admitirlo ni siquiera para sí misma, a envidiarla. Cuando sus primeros 3 meses en la Tierra llegaban a su fin, Zora sabía una cosa con certeza. Su viaje solo estaba comenzando y desafiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. Su misión y la naturaleza misma de la vida sensible en el universo a medida que las estaciones cambiaban y la Tierra pasaba del verano al otoño. La comprensión de Zora de la cultura humana se profundizó. Había dominado el arte de mimetizarse con su disfraz holográfico, ahora tan natural para ella como su propia piel, pero más que eso, había comenzado a vivir verdaderamente entre los humanos, no solo a observarlos. Sara había aceptado un trabajo como barista en una cafetería local, experiencia que le proporcionó infinitas oportunidades de interactuar con humanos de todos los ámbitos. De la vida cada día traía nuevos desafíos y perspectivas. Aprendió a descifrar los matices del cel de la comunicación humana, la ceja levantada, el tono sarcástico, la almohadilla reconfortante en el hombro. Estos lenguajes no hablados la fascinaban, tan diferentes del estilo de comunicación directo y a menudo brusco de su propia gente. Una tarde lluviosa, un cliente habitual llamado Mike entró luciendo más abatido de lo habitual. Sara se sintonizó con las emociones humanas de una manera que nunca pensó que fuera posible. Sintió su angustia. ¿El Mike de siempre?, preguntó mientras buscaba su taza favorita. Mike asintió intentando esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias, Zora, eres un salvavidas», mientras preparaba su bebida. Sara se encontró haciendo algo sin precedentes. Inició una conversación personal. «¿Está todo bien? Pareces preocupado». Mike pareció sorprendido y luego agradecido por la preocupación. «Es mi mamá. Está en el hospital. Cáncer». Sara sintió una punzada en el pecho, una reacción visceral al dolor de Mike en Lumina. La enfermedad era rara y se trataba rápidamente. El concepto de una enfermedad potencialmente mortal y persistente era extraño y aterrador. «Lo siento mucho», dijo esas palabras sintiéndose inadecuada, pero sincera para su sorpresa. Los ojos de Mike se llenaron de lágrimas sin pensar. Sara extendió la mano y apretó su mano. El gesto tan humano e instintivo la sorprendió incluso cuando lo hizo. Ese momento marcó un punto de inflexión para Zora. Se dio cuenta de que ya no era solo una observadora de la humanidad, sino una participante en sus vidas. Las conexiones emocionales que estaba formando la estaban cambiando de maneras que no podría haber anticipado a medida que avanzaba el otoño. Sara se sintió atraída por el rico tapiz de la vida social humana. Asistió a una fiesta de Halloween y se maravilló de la capacidad humana de encontrar alegría y creatividad frente a su propia mortalidad. Celebró el Día de Acción de Gracias con sus vecinos, conmovida por el espíritu de gratitud y comunidad, pero fue un encuentro casual en una librería local lo que realmente abrió los ojos de Zora a la profundidad de la emoción y las relaciones humanas. Estaba navegando por la sección de poesía cuando literalmente se topó con un joven llamado Ethan mientras ambos buscaban el mismo libro, una colección de poemas de amor de Pablo Neruda. Sus manos se tocaron y Sara sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Ethan era encantador, inteligente y apasionado por la literatura. Pasaron horas discutiendo libros. Su conversación fluía sin esfuerzo de un tema a otro. Por primera vez, Sara se sintió no solo intelectualmente estimulada por un humano, sino emocionalmente atraída por uno en las siguientes semanas. Sara y Ethan comenzaron a pasar más tiempo juntos. Salieron a dar largos paseos en el parque, visitaron galerías de arte y pasaron tardes acogedoras en CAES discutiendo todo, desde filosofía hasta cultura pop.
Sara se encontró riendo más que nunca en su vida, experimentando alegría de una manera que era completamente nueva y estimulante, una noche mientras estaban parados en un puente, mirando la puesta de sol. Ethan se volvió hacia Sara, sus ojos suaves por la emoción. Sara, yo. Creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras golpearon a Sora como una onda expansiva. El amor, la más compleja y profunda de las emociones humanas, era algo que había estudiado extensamente, pero nunca esperó experimentar de primera mano. En ese momento, al mirar a Ethan a los ojos, se dio cuenta, con una mezcla de euforia y terror, de que ella también podría estar enamorándose, pero con esa comprensión llegó una ola aplastante de culpa y miedo. ¿Cómo podría seguir una relación construida sobre una mentira fundamental? ¿Cómo podría reconciliar sus crecientes sentimientos por Ian por la humanidad en su conjunto con su deber hacia su propia gente? A medida que se acercaba el invierno, Sara se encontró en una encrucijada. Sus informes a Lumina se habían vuelto menos frecuentes, menos detallados. Se estaba conteniendo para proteger al humano que había llegado a cuidar de la fría mirada analítica de sus superiores, pero sabía que no podía mantener esta doble vida para siempre. La inmersión cultural que había comenzado como una misión científica se había convertido en un viaje profundamente personal. Sara ya no solo estaba estudiando las emociones humanas, las estaba experimentando en toda su desordenada y maravillosa complejidad: amor, amistad, empatía, culpa. Estos estaban reestructurando su comprensión no solo de la humanidad, sino de ella misma, mientras los primeros copos de nieve del invierno comenzaban a caer. Sara estaba parada en la ventana de su apartamento. Viendo cómo la ciudad se transformaba en un paraíso invernal, pensó en Ethan, en Mike y su madre enferma, en todos los Tosundan, humanos que habían tocado su vida de maneras grandes y pequeñas, y sabía que lo que viniera después, ella había cambiado irrevocablemente por su tiempo en la Tierra. La pregunta que se cernía sobre su mente ya no era sobre comprender a la humanidad, sino sobre su lugar dentro de ella. ¿Podría un extraterrestre convertirse realmente en parte de la sociedad humana? Y si ella eligiera ese camino, ¿qué significaría para su misión, su gente y el futuro de las relaciones entre especies? Mientras la nieve seguía cayendo cubriendo la ciudad con un suave resplandor blanco, Sura tomó una decisión. Se permitiría experimentar plenamente la vida humana con todas sus alegrías y tristezas por el resto de su tiempo en la Tierra. Las consecuencias, cualesquiera que fueran, tendrían que esperar. Ahora había todo un mundo de experiencias humanas esperándola y estaba decidida a aceptarlas todas mientras el invierno se instalaba sobre la ciudad. Sara se encontró continuamente asombrada por la capacidad humana de resiliencia y alegría frente a la adversidad, el frío intenso, y los días cortos que habrían enviado a Luminán a un estado de hibernación parecían inspirar a los humanos a crear calidez y luz propias. Ella observó cómo la ciudad se transformaba para la temporada navideña, calles y edificios adornados con luces centelleantes y decoraciones festivas. El espíritu de generosidad y amabilidad que impregnaba el aire era diferente a todo lo que Sora había experimentado en su mundo natal una tarde nevada. Mientras caminaba a casa desde la cafetería, Sora presenció una escena que cambiaría para siempre su percepción de la humanidad. Un hombre sin hogar se había derrumbado en la acera. Ella se desplomó violentamente en el aire gélido. Sin dudarlo, varios transeúntes corrieron en su ayuda. Una mujer se quitó el abrigo para cubrirlo, mientras un hombre llamaba a los servicios de emergencia. Un dueño de una tienda cercana trajo café caliente y manta. Sara se quedó paralizada viendo este desbordamiento espontáneo de compasión en Lumina. Una situación así habría sido manejada de manera eficiente por cuidadores designados, pero aquí los ciudadanos comunes estaban haciendo todo lo posible, ayudar a un extraño a costa de su propia comodidad y conveniencia, conmovida por sus acciones. Sora se unió al grupo ofreciendo su propia bufanda y ayudando a mantener caliente al hombre, hasta que llegó la ambulancia. Mientras trabajaba junto con los otros buenos samaritanos, sintió un profundo sentido de conexión no solo con estos individuos, sino con la humanidad en su conjunto. Esta experiencia desencadenó una nueva fase en la investigación de Sora.
Comenzó a buscar activamente ejemplos del espíritu humano en acción. Trabajó como voluntaria en un comedor de beneficencia local, maravillándose por la dedicación de quienes dieron su tiempo para alimentar a los hambrientos. Asistió a reuniones comunitarias donde los ciudadanos debatían apasionadamente cuestiones locales, mostrando un nivel de compromiso cívico que era raro en su mundo natal. Pero fue una crisis global la que realmente abrió los ojos de Zora a la increíble resiliencia e innovación de la especie humana. Una serie de desastres naturales sin precedentes, probablemente, vinculados al cambio climático, habían devastado las regiones costeras de todo el mundo a medida que llegaban noticias del aumento de la número de muertos y destrucción generalizada. Sara se preparó para el caos y la desesperación, en cambio, fue testigo de algo extraordinario. Humanos de todos los ámbitos de la vida de todos los rincones del mundo se movilizaron para ayudar. 8 organizaciones entraron en acción, pero también lo hicieron innumerables personas. Observó con asombro cómo la gente usaba las redes sociales para coordinar los esfuerzos de rescate, mientras los ingenieros trabajaban incansablemente para desarrollar nuevas tecnologías para el socorro en caso de desastre, mientras los ciudadanos comunes abrían sus hogares a extraños necesitados. Ethan, que se había convertido en una parte integral de la vida de Sara, estaba al frente de estos esfuerzos. Ayudó a organizar una recaudación de fondos local para el socorro en caso de desastre. Vertió su corazón y alma en el proyecto. Al verlo trabajar, al ver la pasión en sus ojos y la determinación en su postura, Sara sintió una oleada de emoción que fue más allá de sus crecientes sentimientos románticos. Se dio cuenta de que esto era la esencia de la humanidad, el impulso de crear para ayudar a mejorar incluso frente a probabilidades abrumadoras. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en los planes de recaudación de fondos, Ethan se volvió hacia Sara con una sonrisa cansada, pero esperanzada. Ya sabes, a veces pienso en cuán vasto es el universo, cuán insignificantes debemos ser en el gran esquema de las cosas, pero luego veo a la gente uniéndose así y pienso si hay otra vida ahí afuera. Espero que estén mirando. Espero que vean que cuando realmente importa a los humanos, pueden ser bastante asombrosos. Sara sintió un nudo en la garganta. Si tan solo Ethan supiera cuán ciertas eran sus palabras como sus acciones y las de sus compañeros humanos estaban siendo observadas y admiradas por un observador extraterrestre. En ese momento no quería nada más que revelarle su verdadero yo para decirle cómo su especie la había tocado de maneras que nunca pensó que no fueran posibles, pero se contuvo muy consciente de las posibles consecuencias de tal revelación. En cambio, simplemente le apretó la mano y dijo: «Creo que tienes razón, los humanos son bastante asombrosos». A medida que la crisis global gradualmente Sara se encontró, reflexionando sobre todo lo que había presenciado el espíritu humano, se dio cuenta. No se trataba solo de resiliencia frente a la adversidad, se trataba del impulso constante para mejorar, para explorar, para superar los límites, se trataba de la capacidad de una inmensa compasión junto con una creatividad increíble. Ella pensó en el arte callejero que transformó los aburridos muros de la ciudad en lienzos vibrantes, sobre los científicos trabajando incansablemente para curar enfermedades, sobre los activistas que luchan por la justicia social. Cada uno de ellos a su manera ejemplificaba el espíritu humano. Los informes de Sara a Lumina se habían vuelto cada vez más apasionados, llenos de ejemplos de ingenio y amabilidad humana. Defendió fervientemente los lazos más estrechos entre sus especies, convencida de que la humanidad tenía mucho que ofrecer a la comunidad galáctica. Pero a medida que su tiempo en la Tierra se acercaba a sus últimos meses, Sara enfrentó un creciente conflicto interno. Su misión había sido observar e informar, no formar vínculos, pero aquí estaba profundamente enamorada de la vida humana, con relaciones y emociones genuinas que no podía simplemente desconectar. Además, estaba comenzando a cuestionar la sabiduría del cauteloso enfoque analítico de su gente hacia las relaciones entre especies. Los Lumini se enorgullecían de su lógica y moderación, pero presenciar el poder de la emoción y la intuición humanas la había hecho. Sara se pregunta si su propia especie se estaba perdiendo algo fundamental cuando la primavera comenzó a florecer, trayendo nueva vida y energía a la ciudad. Sara tomó una decisión. Para el resto de su tiempo en la Tierra,
No solo observaría al espíritu humano, sino que lo abrazaría, se permitiría experimentar plenamente las alegrías, las tristezas y las complejidades de la vida humana. Lo que no se dio cuenta fue que esta decisión pronto la pondría en una posición en la que tendría que elegir entre su deber hacia su mundo natal y su creciente amor por la humanidad. El espíritu humano había capturado sus corazones, pero la verdadera prueba de su compromiso estaba por venir. A medida que la primavera florecía en verano, Sara se encontró cada vez más dividida entre su deber hacia su mundo natal y su creciente apego a la tierra, los colores vibrantes de las flores en flor, la risa de los niños en el parque y la suave calidez del sol en su piel. Todas estas sensaciones se habían vuelto preciosas para ella en formas que no podría haber imaginado cuando llegó por primera vez. Su relación con Ethan se había profundizado y se había convertido en algo que la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. Pasaron mucho tiempo juntos. Por las noches, hablando de sus esperanzas y sueños, de sus miedos y dudas, Sara se encontró abriéndose más que nunca antes, compartiendo partes de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Pero siempre estaba el peso de su secreto, el conocimiento de que ella no era quien Ethan pensaba que era. Una tarde tranquila, mientras paseaban de la mano por un festival local, el aire se llenó de música y el aroma de la comida callejera. Ethan se volvió hacia Sara con una expresión seria. Sara dijo con voz suave pero intensa: «He estado pensando. Sé que no hemos estado juntos tanto tiempo, pero nunca me he sentido así por nadie antes. Quiero construir la vida contigo. Quiero viajar por el mundo, formar una familia, envejecer juntos. ¿Qué piensas de eso?» Sara sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. El futuro que Ethan estaba describiendo, un futuro humano, era algo con lo que se había permitido soñar despierta, pero nunca consideró seriamente la realidad de su situación, que se derrumbó a su alrededor. No era humana, su tiempo en la tierra era limitado, tenía un deber con su gente, una misión que completar. «Ethan», ella comenzó con voz temblorosa, «necesito algo de tiempo para pensar en esto, es un gran paso». Ethan asintió con la cabeza con comprensión en sus ojos. «Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ir a ningún lado esa noche». Alum en su apartamento. Sara enfrentó la magnitud total de su conflicto interno. Caminaba inquieta. Su disfraz holográfico se apagó para revelar su verdadera forma lumina. Su piel escamosa brillaba con patrones arremolinados de angustia. Sus zarcillos sensoriales se movían ansiosamente. Por un lado, tenía su deber con Lumina. Su misión era crucial para el futuro de las relaciones entre especies. Los datos que había recopilado, los conocimientos que había obtenido, todo eso podría sacudir el curso de la diplomacia galáctica para las generaciones venideras. Abandonar esa responsabilidad sería una traición a todo por lo que había trabajado, todo lo que su gente representaba. Por otro lado, estaba la Tierra. Estaba la humanidad con todos sus defectos y glorias. Estaba Ethan y el amor que sentía por él. Un amor que desafiaba la lógica, que trascendía las barreras de las especies. El pensamiento de dejarlo todo atrás, de nunca volver a sentir la simple alegría de tomar la mano de Ethan o compartir una risa con sus compañeros de trabajo de la cafetería, la llenaba de un dolor tan profundo que era casi físico. Cuando amaneció, Sara tomó una decisión que se pondría en contacto con sus superiores en Lumina y solicitaría una extensión de su misión. Tal vez, dado más tiempo, podría encontrar una manera de reconciliar sus dos mundos. Era una posibilidad remota, pero era el único camino que podía ver que no implicara romper inmediatamente ni su corazón ni su juramento de deber. La respuesta de Lumina llegó rápidamente y no fue lo que Sora había esperado. No solo se le negó su solicitud de extensión, sino que se le ordenó regresar a casa inmediatamente. Sus superiores habían detectado niveles preocupantes de apego emocional en sus informes recientes y temían que su objetividad se hubiera visto comprometida. Sara sintió como si su mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Le quedaba menos de una semana en la Tierra, menos de una semana para decir adiós.
a la vida que había construido a la gente que había llegado a amar menos de una semana para decidir si obedecería las órdenes y regresaría a Lumina, o daría el paso impensable de desafiar a su gente y quedarse en la tierra mientras caminaba por la ciudad, que se había convertido en su hogar. Cada vista y sonido adquiría una intensidad agridulce, el músico callejero de la esquina tocando una melodía inquietante en su violín, la pareja de ancianos alimentando a las palomas en el parque, el grupo de amigos riéndose mientras tomaban un café en su café favorito. Cada escena era un recordatorio de lo que ella debía perder a Anne. Sintiendo su angustia, pero sin saber su verdadera causa, hizo lo mejor que pudo para consolarla. Sea lo que sea, Sora, lo enfrentaremos juntos, prometió abrazándola fuerte. Sora se aferró a él, deseando poder congelar el tiempo, deseando poder decirle la verdad. Pero, ¿cómo podía explicar que era una antropóloga extraterrestre, que toda su relación se basaba en una mentira? ¿Cómo podía pedirle que aceptara su verdadera forma, renunciar a su propia vida y aspiraciones por un futuro con ella que podría ni siquiera ser posible? A medida que se acercaba la fecha límite para su partida, el conflicto interno de Sara alcanzó un punto álgido. Ella amaba la Tierra, amaba a la humanidad, amaba a Ethan, pero también amaba su hogar. Mundo respetaba su deber y temía las consecuencias de traicionar la confianza de su gente. La elección ante ella parecía imposible: quedarse en la tierra y vivir como una fugitiva mirando por encima del hombro para siempre, ocultando su verdadera naturaleza, o regresar a Lumina dejando atrás la rica y vibrante vida que había descubierto, el amor que había encontrado mientras se ponía el sol en lo que podría ser su último día en la tierra. Sara estaba parada en el balcón de su apartamento, mirando la ciudad que había venido a llamar hogar. Las lágrimas corrían por su rostro. Su disfraz holográfico parpadeaba con la intensidad de sus emociones. Tenía que tomar una decisión, y lo que fuera que eligiera, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El amanecer del último día de Sora en la Tierra se rompió con una calma inquietante que contradecía la agitación en su corazón. Había pasado la noche en episodios intermitentes de sueño, plagados de sueños tanto de Lumina como de la Tierra, de rostros tanto alienígenas como humanos, mientras se preparaba para enfrentar el día, tal vez su último en este hermoso y caótico planeta. Una repentina alerta de emergencia sonó desde su dispositivo de comunicación. El mensaje estaba encriptado, destinado solo para agentes de otros planetas como ella. Cuando lo descifró, los corazones de Sora comenzaron a acelerarse. Un asteroide masivo previamente no detectado estaba en curso de colisión con la Tierra. Se estimó que el impacto sería en menos de 24 horas, y la destrucción sería catastrófica. El alto mando Luminan había tomado una decisión: todos los agentes debían evacuar inmediatamente, dejando a la humanidad a su destino. El razonamiento era frío, pero desde su perspectiva lógica, la Tierra aún no era parte de la comunidad galáctica. Su destrucción, si bien lamentable, no impactaría significativamente el equilibrio cósmico. La interferencia violaría la directiva principal de no intervención en mundos en desarrollo. Sara se sintió como si la hubieran sumergido en agua helada. La idea de que la Tierra, con toda su belleza, su diversidad y su potencial, fueran aniquilados era insoportable. Y Ethan y millones como él se enfrentaban a la extinción sin siquiera saberlo. En ese momento la elección de Sora se cristalizó con sorprendente claridad. Ella no podía dejar más que eso. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo la Tierra era destruida. No cuando tenía el conocimiento que potencialmente podría salvarla. Con manos temblorosas activó su baliza de emergencia para señalar una extracción inmediata, pero cuando la nave Sleep Luminan descendió silenciosamente en un área aislada, justo afuera de la ciudad, Sara no estaba preparada para irse, estaba preparada para luchar. Mientras se acercaba a la nave, vio a su hijo comandante de misión esperándola. Su expresión era grave. Sora dijo, su tono formal: «¿Has recibido la alerta? Debemos partir inmediatamente». Sara respiró profundamente, robándose a sí misma para lo que estaba a punto de hacer. «No me voy, San, y tú tampoco deberías. Tenemos que advertirles. Tenemos que ayudar».
Los ojos de Van se abrieron en estado de shock. No puedes hablar en serio, conoces las reglas. No podemos interferir en el curso natural de los acontecimientos, en los mundos en desarrollo natural. La voz de Sara se levantó con pasión. No hay nada natural en quedarse de brazos cruzados y ver cómo una especie entera es exterminada cuando tenemos el poder de evitarlo. Lo que siguió fue el debate más intenso de la vida de Sora. Ella discutió fervientemente derramando todo lo que había aprendido sobre la humanidad, su resiliencia, su creatividad, su capacidad de crecimiento y cambio. Ella habló de su arte, su música, su literatura. Ella describió su amabilidad, su coraje, su espíritu inquebrantable frente a la adversidad. Ellos merecen una oportunidad. Hijo, ella suplicó. Ellos merecen vivir para seguir. Creciendo y aprendiendo tienen tanto potencial, tanto que ofrecer a la galaxia, no podemos dejarlos morir. Mientras hablaba, vio algo cambiar en los ojos de S. La duda se coló, luego la comprensión y finalmente la determinación. Tienes razón. Él dijo al final: que las fuerzas cósmicas nos perdonen. Pero tienes razón. Tenemos que ayudarlos. Lo que siguió fue un torbellino de actividad usando la tecnología avanzada de su nave Sara, y tan enviaron una alerta global advirtiendo a los gobiernos de la Tierra del peligro inminente. Ellos proporcionaron datos sobre la trayectoria de los asteroides en Misentostominds, composición dando a los científicos de la Tierra la información que necesitaban para montar una defensa. Pero no se detuvieron allí, ya que el mundo estalló en pánico y frenesí en la preparación. Sara y San trabajaron incansablemente detrás de escena, usaron los rayos tractores de su nave para alterar sutilmente el curso de los asteroides, ganando un tiempo precioso para la Tierra. Desplegaron nanobots para debilitar la estructura del asteroide, haciéndolo más susceptible a las armas nucleares que la Tierra estaba luchando por lanzar cuando se acercaba la hora. Zero Sara se encontró en el corazón del control de misión, su disfraz holográfico descartado de pie abiertamente, como un luminán ante los ojos atónitos de los principales científicos y personal militar de la Tierra. No había tiempo para largas explicaciones o sutilezas diplomáticas, solo estaba la desesperada carrera contra el tiempo alienígena y humano trabajando codo a codo para salvar un mundo. Los momentos finales fueron tensos más allá de lo creíble. Sara contuvo la respiración mientras los misiles de la Tierra se dirigían hacia el asteroide que se acercaba a la explosión. Cuando se produjo, fue visible, incluso desde el suelo, una nueva estrella de corta duración brillando en el cielo diurno. Por un momento, hubo silencio. Entonces, mientras los sistemas de rastreo confirmaban que la amenaza había sido neutralizada y que la Tierra estaba a salvo, la habitación estalló en vítores y lágrimas de alegría. Sara se encontró arrastrada por el abrazo de los humanos, superada por el alivio y la gratitud, su conmoción por su apariencia alienígena, eclipsada por la magnitud de lo que acababan de lograr juntos después de las consecuencias mientras el mundo celebraba su escape. Por poco Sara sabía que todo había cambiado. La existencia de vida extraterrestre ahora estaba irrefutablemente probada para la humanidad. El aislamiento de la Tierra en la galaxia había terminado, y para Sara, cualquier posibilidad de regresar silenciosamente a su antigua vida en Lumina había desaparecido. Ella había tomado su decisión. La Tierra era su hogar ahora, para bien o para mal, mientras salía del edificio de control de misión a la brillante luz del sol de un mundo renacido. Sintió una mezcla de miedo y euforia por el futuro incierto que la esperaba, pero una cosa era segura: lo que viniera después lo enfrentaría de pie, orgullosamente al lado de los humanos que había llegado a amar y admirar. La crisis la había obligado a elegir, pero fue una elección que abrazó con todo su corazón en las semanas siguientes. La Tierra casi se extinguió, y el mundo experimentó una transformación sin precedentes en la historia humana. La revelación de vida extraterrestre, junto con la dramática salvación de último minuto, había sacudido a la humanidad hasta sus cimientos: miedo, asombro, gratitud y una ardiente curiosidad, todo mezclado en la conciencia global.
Sara se encontró en el centro de este torbellino de cambio como una de las salvadoras extraterrestres que había elegido quedarse en la Tierra. Se convirtió en una figura clave en el campo emergente de las relaciones humanas extraterrestres. Su perspectiva única, una extraterrestre que había vivido entre humanos que habían llegado a amarlos y comprenderlos, la convirtió en un puente invaluable entre dos mundos. El proceso de integración en la sociedad humana como su verdadero yo no estuvo exento de desafíos. Había quienes le temían, quienes desconfiaban de sus motivos y quienes buscaban explotar su conocimiento para su propio beneficio. Pero para cada reacción negativa hizo que muchos más humanos se acercaran a ella con mentes abiertas y corazones ansiosos por aprender y comprender. La reacción de Ethan ante la revelación de su verdadera identidad había sido un microcosmos de la respuesta más amplia de la humanidad. Hubo conmoción, dolor por el engaño y un período de confusión. Pero finalmente su amor por Sara, por quien era en su núcleo más allá de la apariencia física o el origen, había ganado. Su relación, ahora construida sobre una honestidad total, se hizo más fuerte que nunca a medida que la Tierra comenzó el proceso de unirse a la comunidad galáctica. Zoro trabajó incansablemente para asegurar una transición sin problemas. Aconsejó a los líderes mundiales sobre la diplomacia interestelar. Ayudó a los científicos a comprender y adaptar las tecnologías alienígenas, y trabajó con los educadores para desarrollar planes de estudio que prepararían a la próxima generación para la vida como una civilización espacial, pero no todo fueron negociaciones de alto nivel y decisiones que cambiaron el mundo. Sara también se centró en las interacciones cotidianas que realmente unirían sus mundos. Ella organizó programas de intercambio cultural, estableció iniciativas de aprendizaje de idiomas y ayudó a establecer los primeros centros comunitarios humanos alienígenas. Un día fresco de otoño, aproximadamente un año después de la evitada catástrofe, Sura se paró frente a un grupo de niños de escuela primaria con los ojos muy abiertos. Su piel escamosa brillaba bajo la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas del aula. Sus zarcillos sensoriales se movían suavemente mientras hablaba. ¿Quién puede decirme?, preguntó su voz llena de calidez. ¿Qué es lo más importante que hay que recordar al conocer a alguien de otro mundo? Una pequeña niña en la primera fila levantó la mano. Tentativamente que ellos también son personas aunque se vean diferentes. El rostro de Sara se iluminó con una sonrisa exactamente correcto. No importa de dónde vengamos en este gran universo. Todos tenemos esperanzas y sueños, miedos y alegrías. Todos queremos aprender a crecer para conectarnos con los demás. Eso es lo que nos hace a todos personas, ya sea que tengamos piel o escamas, cabello o zarcillos, mientras miraba los rostros ansiosos frente a ella. Sara sintió una profunda sensación de esperanza por el futuro. Estos niños que crecían en un mundo donde la amistad entre especies era la norma forjarían el camino hacia una galaxia verdaderamente unida. Más tarde esa noche, mientras ella y Ethan caminaban de la mano por su parque favorito, Sara reflexionó sobre el viaje que la había traído a este punto. Pensó en sus primeros días en la Tierra de las Maravillas y la confusión que había sentido tratando de entender las formas humanas. Pensó en el momento en que había elegido arriesgarlo todo para salvar este mundo que se había convertido en su hogar. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó Ethan dándole un suave apretón en la mano. Sara sonrió, sus ojos opalescentes brillando de emoción. Solo estaba pensando en lo lejos que hemos llegado todos humanos. Luminan todos nosotros hace un año. La idea de que nuestros mundos se unieran de esta manera parecía imposible. Y ahora míranos, Ethan asintió con la cabeza con expresión pensativa. No todo ha sido un camino de rosas. Todavía hay mucho trabajo por hacer, muchos prejuicios que superar, pero lo estamos logrando paso a paso. Estamos de acuerdo, Sora. ¿Y sabes qué me da más esperanza? No son los grandes tratados diplomáticos o los avances tecnológicos, son momentos como hoy, viendo las caras de esos niños iluminarse con curiosidad y aceptación. Ese es el futuro que estamos construyendo mientras continuaban su caminata. El sol poniente pintando el cielo en tonos de naranja y Sara morada sintió una profunda sensación de paz.
Había venido a la Tierra como observadora, una forastera que miraba hacia adentro. Se había quedado como defensora, arriesgando todo para salvar un mundo que había llegado a amar, y ahora era verdaderamente parte de él. Este mundo ayudando a dar forma a un futuro que era más grande y brillante que cualquier cosa que ella hubiera imaginado. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos que aún no se habían enfrentado y maravillas que aún no se habían descubierto. Pero Sara sabía que lo que viniera después lo enfrentaría junto con los humanos que le habían enseñado tanto sobre el amor, el coraje y el indomable espíritu de la vida misma, cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, que se oscurecía, estrellas que ahora contenían la promesa de nuevos mundos para explorar y nuevas amistades para forjar. Sora miró hacia el futuro con esperanza y emoción. La historia del viaje de la humanidad a las estrellas. Recién estaba comenzando y se sentía honrada de ser parte de ella al elegir la Tierra, al elegir el amor y la conexión en lugar del deber y el desapego. Sora no solo había encontrado un nuevo hogar, había encontrado su verdadero propósito, cerrando la brecha entre los mundos y ayudando a marcar el comienzo de una nueva era de comprensión y cooperación interestelar mientras ella e Ethan se dirigían a casa. Sara sintió una oleada de gratitud por el giro de fe que la había traído a este hermoso complejo, el fascinante planeta Tierra. Con todos sus defectos y glorias, la había cambiado para siempre y ella, a su manera, había cambiado la Tierra. Era un nuevo comienzo para ella, para la humanidad, para la galaxia. En sí misma y Sara no podía esperar a ver qué maravillas traería el futuro.